oportunidad vamos a compartir algunos pensamientos acerca de las cosas que deberíamos considerar cuando pensamos en la iglesia. Lamentablemente hay muchos conceptos errados y equivocados dentro del pueblo de Dios relacionados con la doctrina de la iglesia, con la enseñanza de la iglesia. Y eso ha llevado a vivir experiencias que en vez de traer bendición a la vida de los individuos, ha traído problemas y dificultades en la vida de los individuos. Entonces en esta oportunidad vamos a compartir, como dije al principio, algunos pensamientos que deberíamos de considerar cuando pensamos en la iglesia. Y obviamente nos referimos a la iglesia del Señor. Las Escrituras nos dejan claramente establecido la soberanía de Cristo sobre la iglesia. ¿No es cierto? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. ¿No es cierto? Vamos a partir por el primer versículo que nos va a llevar a dar comienzo a esta conversación, en donde vamos a compartir algunos principios, algunos criterios relacionados con la iglesia. Mateo 16, 18 dice: yo edificaré mi iglesia. Es interesante este pasaje porque en los evangelios, si no me equivoco, hay como 2 o 3 pasajes en donde Cristo menciona la palabra iglesia. Y este es uno de los pasajes. Yo edificaré mi iglesia. Eso significa, quiero compartir algunos pensamientos relacionados con este pasaje bíblico. Cuando Cristo dice o manifiesta esta declaración, yo edificaré mi iglesia, se refiere a que Él tiene un diseño para la iglesia, es decir, un plano de cómo se ha de edificar. No lo dejó a la imaginación de los creyentes, no dejó esta gran obra al criterio de los creyentes, sino que Él dejó establecido en su palabra, en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, el diseño, el plano de cómo se ha de edificar la iglesia. Y por lo tanto, como iglesia, estamos obligados y tenemos el compromiso y la responsabilidad de ajustarnos al diseño de Dios con respecto a su iglesia. El otro pensamiento que podríamos tener en relación a este pasaje, que Él tiene las herramientas para edificar su iglesia. Y aquí estamos hablando de dones, es decir, que el Señor ha habilitado a la iglesia con dones para la edificación de su iglesia. Es decir, que Él dejó para su iglesia y ha entregado a la iglesia las herramientas necesarias para la edificación de su iglesia. El otro pensamiento es que los maestros de esta obra, que van a perfeccionar la iglesia, son los ministerios. La iglesia está compuesta de ministerios, ¿no es cierto?, que le dan vida a la iglesia y que hacen que la iglesia funcione. El otro pensamiento es que también podemos mencionar el otro concepto que esta edificación necesita de piedras materiales de construcción. Y las piedras que el Señor va a usar para edificar a su iglesia son los miembros de la iglesia, cada uno de los miembros
que pertenecen a la Iglesia Universal. También Él tiene el derecho de edificar su iglesia, ya que Él compró la misma a precio de sangre. Él tiene las medidas, ya que Él es la piedra angular de cómo se va a edificar la iglesia. Está el fundamento, es decir, los peritos arquitectos, donde se ha de edificar, ya que Él lo ha establecido. Él ha establecido el fundamento sobre el cual se va o se ha de edificar la iglesia, y es la doctrina de los apóstoles. Y lo último, Él tiene su jefe de obra, que es el Espíritu Santo, que está guiando, ¿no es cierto?, la edificación de su iglesia. Entonces, podemos tener esta serie de pensamientos relacionados con este pasaje, cuando el Señor dice: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor y Él tiene claro lo que la iglesia tiene que llegar a ser, ¿no? En cuanto al primer versículo que estábamos leyendo. Después hay otro pasaje que nos relaciona con este tema que estamos hablando, y es Hechos 2:47. Dice así: el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que si el Señor no está trabajando, gobernando, dirigiendo su iglesia, es bien difícil de que su iglesia pueda crecer, porque Él es el que añade a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es un trabajo del Espíritu Santo, regenerando, salvando e incorporando a estos individuos a la comunión de la iglesia con otros individuos que han experimentado la misma situación. Entonces ya partimos con Mateo 16:18, que dice que yo edificaré mi iglesia, y Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos dos pasajes bíblicos en donde hay una participación importante de parte de Dios en su iglesia. La iglesia no está a la merced de cualquier organización que pueda usar sus propios criterios y sus propias ideas en relación a edificar la iglesia. Ya las cosas están dadas, los principios están delineados, están definidos, y por lo tanto nosotros tenemos que ajustarnos al diseño de Dios y al plan de Dios para su iglesia. El otro pasaje es Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propio sangre. Aquí tenemos otro principio importante en relación con la iglesia. Dice que es el Espíritu Santo que pone a los individuos, que llama a los individuos, que habilita a los individuos, que capacita a los individuos para gobernar la iglesia del Señor. Y este pasaje tiene mucha relación con Mateo 16:18, porque dice que la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Es decir, que la iglesia le pertenece al Señor. No le pertenece a ninguna denominación, ni a ningún movimiento eclesiástico determinado. La iglesia es del Señor. Hay otro pasaje igual que quisiera compartir con ustedes, es 1 Corintios 12:28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros,
después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Es decir, que el Señor es el que pone en la iglesia. Él guía a la iglesia, Él dirige a la iglesia. Nosotros tenemos que descubrir el diseño de Dios y el plan de Dios para su iglesia. La única iglesia que Dios va a respaldar es la iglesia que se ajusta, que se alinea al plan y al diseño de Dios para su iglesia. Siguiendo con la línea de conversación, Dios ha establecido un orden en su iglesia. Y esto es importante tenerlo claro. No son los seres humanos o los líderes los que establecen el orden en la iglesia. No es el pastor el que establece el orden en la iglesia. No son las denominaciones las que establecen el orden en la iglesia. Dios es quien establece su orden en su propia iglesia. 1 Corintios 12, por ejemplo, versículo, vamos a ver algunos principios que son bien interesantes poder tenerlos en claro. 1 Corintios 12, versículos 7 y 8. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es decir, ¿cuál es el principio que podemos rescatar de este pasaje bíblico? Que Dios da a cada uno en el cuerpo, ¿no es cierto?, lo que el cuerpo necesita para provecho del cuerpo, no para provecho de sí mismo. Es decir, que Dios nos ubica en el cuerpo como un miembro del mismo, define una función para este miembro, de acuerdo al diseño de este miembro, es la función de este miembro. Entonces es Dios quien da a cada uno lo que la iglesia necesita para provecho. ¿Ya? Segundo principio que podemos rescatar de este pasaje 1 Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que Dios determinó en el cuerpo lo que a cada uno le iba a entregar para edificación del cuerpo, para provecho del cuerpo. Y aquí vemos la acción del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Entonces el segundo principio es que Dios determinó. Tercer principio, versículo 18 de 1 Corintios 12. Dios ha colocado en el cuerpo. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. En el versículo 11 se repite la misma idea, como Él quiere. Es decir que no estamos facultados por el Señor para hacer lo que se nos da la gana, para hacer lo que se nos viene a la cabeza, sino que estamos obligados y estamos llamados a ajustarnos al plan de Dios para su iglesia y alinearnos al diseño de Dios para su iglesia. Versículo 24 de 1 Corintios 12. Vamos a descubrir otro principio. Dios ordenó en el cuerpo. Versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir que
Vamos a hacer un resumen. Dios da a cada uno en el cuerpo lo que el cuerpo necesita. El don que Dios da a cada uno, o la habilidad de parte de Dios que Dios da a cada uno en el cuerpo, es para provecho de la iglesia. Segundo, Dios es el que determina en el cuerpo. Tercero, Dios es el que coloca en el cuerpo, ¿no es cierto? Cuarto, Dios ordena. Quinto, versículo 28 de 1 Corintios 12. Dios puso en la iglesia. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. 1 Corintios 12, del versículo 7 al 28, nos revela y nos muestra una serie de principios que, resumiéndolo, llegamos a la conclusión de que Dios es quien establece los parámetros de cómo debe funcionar la iglesia. ¿Ya? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. La única cosa que Dios va a respaldar va a ser su iglesia, pero esa iglesia que se ajusta a los principios, a los parámetros establecidos por Dios para su iglesia, teniendo a Cristo como cabeza. El otro pasaje es Efesios 4:11. Dios constituyó en la iglesia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios también nos habla de un principio importante, que Dios es el quien constituye en la iglesia. ¿Ya? Hablando un poco, volviendo al principio del tema, cuando pensamos en la iglesia, debiéramos de pensar en muchos aspectos relacionados con la iglesia. Por ejemplo, debiéramos de pensar en el Espíritu Santo, que tiene una participación importante y trascendente dentro de la vida de la iglesia. Lamentablemente esta doctrina se ha malentendido, se ha manipulado, se ha manoseado, y el Espíritu Santo ni lo vemos en la vida de la iglesia. Muchas veces lo vemos como una instancia para otro tipo de situaciones, menos para que el Espíritu Santo haga su trabajo dentro de la iglesia. También cuando hablamos de la iglesia, estamos obligados a pensar en las relaciones que existen entre los creyentes dentro de la iglesia. La vida de la iglesia es 100% relación. Por lo tanto, la Biblia igual regula ese aspecto importante dentro de la iglesia. Muchas veces hay muchos conflictos dentro de la iglesia, muchas dificultades dentro de la iglesia, porque sencillamente se ignora o se pasa por alto, en algunos casos, la regulación que la Biblia, que Dios a través de la Escritura ha establecido para que los creyentes se puedan relacionar unos a otros. Quisiera compartir nuestra visión de iglesia, nuestra visión como iglesia. Hay 6 puntos que como iglesia pensamos que debiera ser la razón por la cual ser una iglesia. La primera cosa es que la iglesia tiene 2 trabajos. Básicamente tiene 2 trabajos. Tiene un trabajo fuera, hacia el mundo, y tiene un trabajo hacia adentro, ¿no es cierto?, del seno de la iglesia. Y el trabajo fuera, la responsabilidad de la iglesia fuera de la iglesia es
básicamente de reconciliación. La iglesia está llamada a reconciliar al mundo con Dios. Y eso debiera ser nuestra mayor motivación como iglesia. Estamos llamados a ser luz y ser sal. Y la Biblia es clara en este asunto porque dice que la iglesia ha sido llamada para reconciliar al mundo con Dios. Y esa es la labor principal de la iglesia. La otra, hay 5 puntos más que quisiera compartir. El otro punto que nosotros creemos como iglesia que es importante, que forma parte de la vida de la iglesia, es establecer la iglesia sobre la piedra angular, ¿no es cierto? Estuvimos hablando en delante sobre las medidas. Y la piedra angular define el ancho, el alto, ¿no es cierto? Y la profundidad de la iglesia. Entonces, el segundo punto es establecer a la iglesia sobre la piedra angular. El tercer punto es fundamentar la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. El tercer punto, la tercera responsabilidad de la iglesia es edificarla. Quinto, organizarla. Y sexto, dirigirla o gobernarla. Esos son los 6 puntos en los cuales como iglesia estamos trabajando. Voy a hacer un resumen. Nuestra primera responsabilidad es reconciliar, participar en la historia de salvación como colaboradores de Dios. Segundo, establecer la iglesia. Tercero, fundamentar la iglesia. Cuarto, edificar la iglesia. Quinto, organizarla. Y después, por último, dirigirla y gobernarla. Quisiera hablar un poco sobre el trabajo o el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia es fundamental. Cristo ya no está con nosotros, se fue, partió de este mundo para estar a la diestra de Dios Padre. Y Él fue muy claro cuando dijo: os enviaré un consolador que estará con vosotros todos los días. Si yo no me fuere, Él no vendría. Por lo tanto, es el Espíritu Santo que está acompañando a la iglesia en este tiempo. Es el Espíritu Santo el que produce las conversiones en la vida de las personas. Es el Espíritu Santo el que transforma la vida de las personas, el que regenera a las personas, el que santifica a las personas. Es el Espíritu Santo el que habilita a los creyentes para vivir la vida cristiana. Es el Espíritu Santo el que fortalece a los creyentes en momentos de prueba, de lucha, de dificultad. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender las Escrituras cuando las leemos. Entonces la labor del Espíritu Santo es importante, es trascendental. La iglesia necesita del Espíritu Santo. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Necesita el poder del Espíritu Santo. Necesita la presencia del Espíritu Santo. Y necesita los dones del Espíritu Santo, sin la cual la iglesia no podría llegar a ser lo que debiera ser. Entonces, es una doctrina bastante importante que deberíamos de preocuparnos en conocerla y en profundizarla. La otra cosa, la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, es porque el Espíritu Santo es el agente de la revelación divina. Su función abarca 4 aspectos en relación a la revelación divina en cuanto a la palabra escrita. En 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu es el que escudriña lo profundo de Dios. Es decir, que solo el Espíritu puede ayudarnos a entender la mente de Dios. Solo el Espíritu Santo puede revelar, iluminarnos. También es una función del Espíritu Santo en cuanto a
en cuanto a la comprensión de lectura. Pero estamos en que el Espíritu es el que sabe, y el Espíritu es el que conoce la mente de Dios. La segunda función en cuanto a la revelación divina es que Él conoce lo que no sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, Él revela. Tercero, Él nos inspira, es decir, que Él nos enseña. Y cuarto, Él nos ilumina, es decir, nos hace entender, nos da la capacidad de discernir lo que estamos leyendo. Lo otro, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en cuanto a la vida de la iglesia. Su función abarca 6 aspectos. Estuvimos viendo la labor del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo en cuanto a la revelación escrita, ¿no es cierto?, que tenemos, la palabra de Dios. Ahora veamos la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Su función abarca 6 aspectos. El Espíritu Santo es el que regenera al individuo. El Espíritu Santo es el que bautiza al individuo. Es decir, cuando hablamos de bautismo, estamos diciendo que Él es el que incorpora a los individuos regenerados al cuerpo de Cristo. ¿Ya? El Espíritu Santo es el que mora en los individuos, sin lo cual no pudiéramos vivir la vida cristiana. Una consulta, ¿podrías el tema del bautismo del Espíritu Santo compararlo con el tema de hablar en lenguas, que hay gente que se confunde? Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. El Espíritu Santo es el que sella al creyente, lo marca, ¿no?, como propiedad de Dios. El Espíritu Santo es el que llena al individuo, y aquí estamos hablando de 2 cosas, de los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Estamos hablando de carácter y habilidad. Y el Espíritu Santo es el que también convence al individuo cuando peca, lo convence lo redarguye, lo acusa y lo arrepiente. Es decir, que la función del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es importantísima. Sin la presencia del Espíritu Santo en la iglesia sería como cualquier otra institución humana, ¿no? Pero esa es la diferencia que marca entre la iglesia como una institución divina, en el sentido de que Dios la instituye, y una institución humana, que en este caso la iglesia está dirigida, está gobernada, está guiada por el Espíritu Santo. En cuanto a la pregunta que me estaba haciendo Marco, la doctrina del Espíritu Santo hay dos aspectos. Hablamos de bautismo y hablamos de llenura, ¿no? Desde nuestro punto de vista, nuestra postura, queremos explicar lo que nosotros entendemos sobre esto. El bautismo del Espíritu Santo es algo que Dios hace en el individuo cuando este individuo pone su fe en Cristo por una obra sobrenatural en la vida y en el corazón del individuo. No se olviden que la fe es un fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Este asunto, el bautismo del Espíritu Santo, ocurre una sola vez. Ocurre en el momento de la conversión, nos une al cuerpo de Cristo, nunca es mandado que la busquemos, no hay pasajes bíblicos que nos motiven a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y todo cristiano ya lo ha experimentado. El bautismo del Espíritu Santo es la incorporación del individuo al cuerpo de Cristo. Ahí tenemos en cuanto al bautismo. La llenura del Espíritu Santo, la que estábamos hablando en delante, es algo que experimentamos cuando nos sometemos a Dios. Puede ocurrir muchas veces, puede ocurrir durante toda la vida. Nada nos da poder como miembros del cuerpo de Cristo, siempre es mandado que lo busquemos. No todo cristiano lo experimenta.
debiendo. Entonces tenemos el bautismo por un lado, tenemos la llenura por el otro lado. La llenura del Espíritu Santo abarca dos aspectos: el carácter del individuo, hablando de los frutos, y la habilidad del individuo, hablando de los dones. ¿Ya? Tenemos otra presentación y aquí terminamos con el tema de la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Aquí tenemos un árbol que representa el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Partimos con las raíces. Es el Espíritu Santo el que engendra, el que produce vida espiritual en el individuo que está muerto en delito y pecado. Y ahí estamos hablando de regeneración. Es obra del Espíritu Santo. Segundo, fruto del Espíritu Santo. Estamos hablando del carácter del individuo. Y ahí estamos hablando del tronco. Y tercero, estamos hablando de los dones del Espíritu, que tiene relación con el servicio que el individuo presta a la iglesia y tiene que ver con su habilidad espiritual que Dios le ha dado. Entonces, tenemos tres cosas que el Espíritu Santo en la vida hace en la vida del creyente. Lo regenera, ¿no es cierto? Produce una nueva vida y lo capacita para servir. Estamos hablando de vida en el Espíritu, frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Muy bien. Vamos a hablar de otro aspecto. Con esto estamos terminando. Un aspecto importante también de la vida de la iglesia. Y es el liderazgo en la vida de la iglesia. Hay muchas iglesias que hoy funcionan con un liderazgo no bíblico, ¿no es cierto? En donde un solo individuo tiene el poder para hacer y deshacer en la congregación. La Biblia dice otra cosa distinta a la que se ve hoy en día. Y la Biblia habla de un liderazgo plural. Y el liderazgo plural implica varias funciones que debieran darse en el liderazgo plural de la iglesia. Para de esta forma la iglesia pueda ser edificada, pueda ser guiada, pueda ser cuidada, pueda ser protegida y pueda desarrollarse, crecer y madurar. Tenemos los ancianos, que son los presbíteros. Los ancianos o los presbíteros son hombres experimentados que nos guían espiritualmente. Es una de las funciones dentro del liderazgo plural, que es nuestra postura como iglesia. También hay otra palabra que aparece en la Escritura, es la palabra obispo o episcopos, que son los supervisores, es otra función. Y son hombres calificados que nos supervisan para que crezcamos. También tenemos otra función que forma parte del gobierno de la iglesia o del liderazgo plural de la iglesia, que son los pastores, los cuidadores, hombres capacitados que nos alimenten, protegiéndonos de los rapaces. Y por último, tenemos los diáconos, que son los ayudadores, hombres habilitados que nos ayuden en la tarea de gobernar. Por lo tanto, tenemos, por una parte, hay un aspecto de gobierno, hay un aspecto de enseñanza y hay un aspecto de ayuda o de servicio. Esto es lo que la iglesia necesita para ser gobernada, para ser dirigida en una expresión local. Para terminar, quiero hablar de tres aspectos del ministerio pastoral que debiera darse en una iglesia, ¿no?, bíblica. Este va a ser una serie de charlas en donde vamos a compartir algunos pensamientos relacionados con la iglesia.
hay muchos aspectos que hay que tocar cuando hablamos sobre la iglesia. Para terminar, el ministerio pastoral puede ser resumido con 3 obligaciones generales. Y esto es algo simple, sencillo. Yo creo que en otra oportunidad vamos a profundizar un poco más en esto. El primer trabajo del ministerio pastoral es apacentar. La primera responsabilidad del pastor es alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Un pastor simplemente no puede ser fiel a su tarea si él no alimenta bien a su rebaño. Esa es la responsabilidad o una de las responsabilidades del ministerio pastoral. Él debe proveer pastos verdes en los cuales puedan descansar y pastar. Debe asegurarse de que exista tanto leche para el recién nacido como carne para el maduro. La responsabilidad del pastor es aclarar el evangelio para los incrédulos y cristianos de nombre y aclarar sus implicaciones continuas para los creyentes genuinos. Un hombre puede tener una personalidad carismática, puede ser un administrador dotado y un suave orador. Él puede estar armado con un programa impresionante. Él puede aún tener la destreza de un político y las habilidades comprensivas de un consejero, pero hará que las ovejas se mueran de hambre si no puede alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Los programas y las personalidades son prescindibles, pero sin comida las ovejas morirán. Alimentar al rebaño es por lo tanto la primera prioridad del pastor, como dice Juan 21:15, apacienta mis corderos. La segunda responsabilidad del ministerio pastoral es guiar. Las ovejas necesitan ser guiadas, no solamente alimentadas. Guiar a las ovejas significa que debemos estar al frente para que ellas puedan seguirnos a pastos verdes. Esto alternadamente significa que debemos iniciar conversaciones piadosas y hacer estrategias para la extensión del Evangelio, así como establecer ejemplos piadosos en la manera en que vivimos y guiamos. El liderazgo en la iglesia también significa equipar a las personas con lo que necesitan para el crecimiento espiritual y para el ministerio, y servirle en una manera que cultive una cultura de liderazgo servicial e imitar la escala de valores del Salvador. No menos importante en las funciones al guiar es mantener a las ovejas juntas y traer de nuevo a las descarriadas. Esta función de guiar, sin embargo, puede ser realizada en una manera piadosa solo cuando el pastor mismo vigila muy de cerca su propia vida y la doctrina. Todas se perderán si la mirada del pastor es descuidada. Tercera responsabilidad o función dentro del ministerio pastoral. Un pastor fiel es guardar, el tercer punto. Un pastor fiel siempre está alerta ante los depredadores y se expondrá al peligro a favor del rebaño cuando surja la necesidad. La mayoría de estos depredadores vendrán en forma de maestros, quienes torcerán la verdad. Por esto los pastores y los ancianos son llamados a ser hombres que puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Algunas veces somos los que debemos saber cómo distender una situación potencialmente divisiva. Otras veces somos llamados a participar en una batalla doctrinal. La palabra pastorear, Juan 21:16 dice, pastorea mis ovejas. Significa llevar las ovejas al campo, cuidar de ellas mientras comen, cuidar vigilantemente de ellas, dirigirlas y gobernarlas, mostrarle el camino, guiar. Y lo tercero, Hechos 20:28, por tanto mirad
por todo el rebaño. Vigilar, atender cuidadosamente el rebaño. Velar es cuidar solícitamente el rebaño de los ataques de los lobos rapaces. Hebreos 13:17 dice, porque ellos velan por nuestras almas. Es decir, que el trabajo pastoral es un trabajo de cuidado, de responsabilidad.